Hola amigos, bienvenidos a la Gruta del Tesoro, en donde el tesoro verdadero es el conocimiento. En esta ocasión platicaremos sobre el tema el Congreso de la Unión, cómo se conforma y sus funciones. Me acompañan para ello el licenciado en Derecho Cuauhtémoc Canul Vargas y el licenciado en Relaciones Internacionales Roberto Arana Yam. Bienvenidos amigos. Temo, bienvenido, buenas noches, un gusto saludarte. Roberto, gusto igual nuevamente De nuevo, saludarnos. como siempre, un gusto. Bien, este tema se me hace un tema bastante importante, sobre todo por lo que ha estado sucediendo, pues en estos, no solo en estos últimos días, ¿no? Pero ha sido muy común en lo que son las noticias, a lo mejor en la televisión, todo lo que son las reformas e iniciativas que se han estado metiendo y lo que sucede en el Congreso, ¿no? Por eso me hace un tema importante tocar en este momento. Me gustaría que iniciemos platicando sobre, pues, qué es el Congreso de la Unión y cómo se conforma. Temo, ¿podrías comentarnos? Claro, sí, mira, el Congreso de la Unión, su verdadero nombre es Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Está conformado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La primera nombrada comúnmente como Cámara Alta y la segunda como Cámara Baja. Correcto, correcto. Sí, realmente el nombre que le otorga la Constitución pues es esa, ¿no? Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero se le conoce generalmente también como Congreso de la Unión. Ahora, ¿cuál es el marco jurídico que lo rige? El marco jurídico en el cual se basa ambas cámaras es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reglamento interior de la general de ambas cámaras, los reglamentos interiores de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el reglamento de transparencia también lo tenemos, está inmerso en ellos mismos, ¿verdad? Correcto, correcto. Y hay otros manuales y demás, pero pues que bueno, o sea, digamos los principales es eso, ¿no? Sobre todo obviamente trasladado a los congresos del estado, pues ya se trasladaría a la constitución política de cada estado, ¿no? Y bueno, comentabas hace un momento, Temo, que se conforma de dos cámaras el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por tanto, para mí sería importante que platicáramos, pues, en primera instancia, cuáles son las funciones tanto del diputado como las del senador. Roberto, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues principalmente, más que la función, sí hacer mención de que, por ejemplo, la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa y los otros 200 electos por el sistema de representación proporcional o plurinominal. Esto con la intención de darle una equidad o una participación a todos los partidos y para que no haya una mayoría total en el Congreso y se pudiera votar o se pudiera manejar lo que actualmente está pasando, de que un mismo partido tuviera la mayoría y ese partido decidiera por completo en cuestión de aprobar o no aprobar propuestas de ley, ¿no? Entonces, ahorita, aunque las mismas leyes establecen o están hechas para que no haya esa mayoría, con la figura de las coaliciones de los partidos, se está dando que un partido puede tener esa mayoría y determina si aprueba una ley o la rechaza, dándole una capacidad completa a dicho partido y los intereses particulares del mismo. Pues sí, porque al final se complementan, ¿no? O sea, al establecer la alianza, pues ya puedes agarrar la mayoría casi absoluta de todo el Congreso, ¿no? O sea, pero bueno, es algo todavía que está permitido, ¿no? Ahora, los senadores, Temo, ¿cuáles son las funciones o cuál es la función de un senador? Porque a veces sabemos que hay diputados, sabemos que hay senadores,
pero a veces no sabemos cuál es la función de cada uno. Y si nosotros como ciudadanos quisiéramos exigir a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, a nuestros representantes, pues de entrada creo que tendríamos que saber cuál es la función de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la función de un senador y cuál sería la función de un diputado? Mira, la función de un senador en términos generales, básicamente su función principal y primordial es la de aprobar únicamente reformas o modificaciones a la Constitución, por llamarte en específico algo, ¿no? ¿Cuál es la función específica del senador? Una de tantas, ¿no? Es el hecho de aprobar, únicamente ellos tienen la facultad de aprobar leyes relacionadas o reformas a la Constitución. ¿Ok? Uno. En otro aspecto, por ejemplo, decirte que un senador es un representante que está en favor del gobernante en turno. O sea, básicamente ellos no representan al pueblo, representan al Estado, representan Correcto. a la Federación. Ok. Realmente ellos no son unos representantes ciudadanos, No. sino que son electos por los ciudadanos, pero son representantes del gobierno en turno. Así es. Como bien decía Roberto, igual que en la Cámara de Diputados, obviamente se supone que los ciudadanos los elegimos para que sean el contrapeso de cierta manera dentro en las cámaras de senadores, para que sea nuestra voz también, independientemente de que trabajen del lado del gobierno, también ciertamente deben trabajar del lado también de la ciudadanía. Correcto. Entonces, el senador, podríamos decir que el senador presenta iniciativas de reforma, ¿no? Y en cierta jerarquía de ley, que en este caso la Constitución política, en ese caso también tienen la facultad de aprobarlas, ¿no? Sí. De analizarlas, aprobarlas, discutirlas y todo lo demás, Sí. ¿no? Ahora, el diputado en otra jerarquía de leyes, entonces son los que, a iniciativa que ingresen los diputados, son los que entonces discuten y aprueban las leyes. Así es. Lejos incluso también pueden meter una reforma constitucional, Ok. a través de la Cámara de Diputados, si pudiera, Sí. sin lugar a dudas. Pero obviamente, a final de cuentas, quien va a tener la última voz en este caso sería, obviamente, en la Cámara de Senadores, después del recorrido que tenga que hacer, ¿no? Hasta llegar a su aprobación y la promulgación. Pero únicamente en el caso del Senado, únicamente ellos, si ellos inician la reforma a la Constitución, solamente Sí. ellos tienen la facultad de poder aprobarlo. Ya no tendría que pasar a la Cámara de Diputados. Correcto. Y bien, comentaba Roberta hace un momento pues bueno, el número de diputados que tenemos y la forma en que son electos. A mí me gustaría, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, o en el caso de los diputados que son electos de dos formas, por mayoría relativa y por representación proporcional, comentar, pues a grosso modo, qué es la mayoría relativa y qué es la representación proporcional, porque pues igual sabemos que hay esas dos formas, pero pues a lo mejor no sabemos en qué consisten exactamente, ¿no? La mayoría relativa, para que sea más entendible para el auditorio, es el hecho de que votan por la figura, votan por la persona. Okay. Ese es el voto de mayoría relativa, ¿no? Es el voto directo. Directo a la persona, es votar por el candidato. Okay. En el caso de la representación proporcional, es del total de votos generados a nivel nacional o estatal, si lo queremos hablar, aterrizar a nuestro estado, es el hecho del total de votos. Ven que el porcentaje que obtuvo cada uno de los partidos políticos, y en base a eso dividen el resto de representaciones que se tienen disponibles para, en el caso de la Cámara de Diputados, son 200 de representación proporcional. Si un partido tiene 50%, bueno, por obviedad le tocarían 100 representaciones más solamente para ese partido. Y el resto, dependiendo de cómo haya sido la votación, es que se van dividiendo las demás cantidades. Correcto. Y en el caso de la Cámara de Senadores está la mayoría relativa, la primer minoría
y también la representación proporcional. Ya comentamos, la mayoría relativa es la representación proporcional. ¿Cuál sería la primera minoría? La primera minoría es el que quede en segundo lugar en votaciones de la realizada en las elecciones. Esa sería la primera minoría. Ahora, la representación proporcional creo que es la que ha sido la más criticada, ¿verdad? La más, digamos, señalada, porque pues realmente hay quienes opinan que quien gana por representación proporcional realmente no lo merece, ¿no? O sea, no fue electo de manera directa por el pueblo, sino que entró dentro de los... Y por eso muchos se pelean por serlo, ¿no? Por estar en lo que son es lo que se le llama plurinominal, ¿no? O sea, los plurinominales son realmente los que son, iba a decir electos, pero realmente no son electos, sino los que son, ¿cómo podría decirse? Son instalados en el cargo de senador simple y sencillamente por la proporción en votación que sacó el partido, ¿no? De hecho, en ese aspecto, como bien mencionas, Manuel, sí es una de las particularidades que más se ha criticado, ¿no? Los plurinominales, porque uno, que la sociedad o la gente dice, nos está costando a nosotros el sueldo, toda la dieta, todo lo que implica tener un diputado plurinominal en primera, y en segunda, efectivamente, como mencionaste, la gente dice, ¿por qué va a estar allá si yo no voté por él? En realidad yo no ejercí un voto hacia esa persona, mi voto fue para otra persona. ¿Por qué mantener 200 diputados que en realidad no fueron votados o electos, ¿no? Ahí igual, ¿no? Ya entraría el análisis que habría que hacer para ver si realmente está funcionando el objetivo del plurinominal, que es equilibrar la balanza. Y como bien decías hace rato, o sea, al final, a lo mejor en un principio funcionó, efectivamente, ¿no? O sea, evitaba que a lo mejor el partido en el poder tuviera el control total del Congreso, pero en este caso, como dice ahora, con las alianzas, entonces los plurinominales o el motivo por el cual fue implementada la elección o la selección por representación proporcional, pues al final ya no está funcionando, ¿no? Porque vienen las alianzas y al final cualquier partido político que esté en el poder, si hace alianzas, entonces puede tener el control, pues, prácticamente total del Congreso del Estado, ¿no? Bueno, del Congreso, vamos a hablar de un Congreso general, pero lo mismo va a ser trasladado a un Congreso del Estado, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sí es interesante el darnos cuenta, ¿no? De si realmente está funcionando o no está funcionando, y obviamente pues corresponderá a la propia Cámara pues determinar si cumple o no las funciones ese principio pero pues son ellos mismos los que... Claro, obviamente, como el mismo acá, Roberto, en un principio se creó con la intención de que se haga el contrapeso, ¿no? a la parte. Pues yo, como bien estaba bien, hoy en día ya no es, yo no lo veo ya viable. En un principio a lo mejor sí, pero hoy en día ya difícilmente, y más con las alianzas, y como se está presentando últimamente los cuadros políticos en nuestro país, ya ese tipo de representación yo creo que ya no debería estar dentro de, ¿no? O sea, salvo mejor opinión a lo mejor de... Sí, desde luego. ¿No? Al final cada quien tendrá su opinión al respecto, y pues bueno, en este caso creo que al menos ahorita nosotros tres coincidimos en que no podríamos a lo mejor decir que ya no funciona, pero a lo mejor sí podríamos decir que está empezando a perderse ese objetivo por el cual se implementó ese principio de representación proporcional, ¿no? O sea, como hemos comentado, al final las alianzas están echando para abajo lo que el principio quería proteger, ¿no? Y eso cada vez se está volviendo
más común, ¿no? Entonces, bien, si les parece, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer un corte dentro de los puntos que tenemos para platicar acerca de lo que es el Congreso de la Unión. Hacemos un corte y me gustaría invitar a quienes estén siguiendo este canal, quienes estén siguiendo esta plática, a que si tienen alguna opinión respecto a lo que estamos en este momento comentando, por favor, coloquen sus comentarios, sus opiniones en la sección de comentarios del propio canal. Lo único que pedimos es que sea respetuoso y que sea objetivo, porque lo que tratamos es de tocar los temas de manera respetuosa y objetiva, ¿no? Entonces, si tienen algún comentario, algo que nos pueda ayudar a complementar lo que al momento hemos platicado, pues por favor, pónganlo en el canal de YouTube, en la sección de comentarios, para poderles dar lectura. Bien, hacemos un corte y continuamos en un siguiente episodio.